Este deporte es una ciencia, es un hobby, un deporte, como hemos dicho recién, y lo más importante en estas tres cosas es la paciencia y la perseverancia. La paciencia es sobre todo el punto clave para poder llevar adelante todas estas especialidades de competición. Se trata principalmente es de hacer acrobacia con nuestros aviones que tienen 2 metros de largo, y se trata de hacer figuras en el aire lo más elegantes posibles y con la mayor precisión, que no es nada fácil. Galicia hace que ha comenzado, hay un gran grupo de gente que están trabajando muy bien, hay 2 o 3 clubes que se dedican a la F3A, han conseguido una de las magníficas pistas. Esta pista es tan buena como cualquier otra de las de España, diría yo que está dentro de las mejores, y con gente con muchas ganas de hacerlo bien, que se están esforzando. Es su primer año, todo es muy nuevo, pero lo hacen bien, son gente muy maja. Isto saiu fantástico, impensable o sábado a primeira hora da mañán, cando todo isto se iniciou, que tuvera o éxito que tuvo, os agradecementos por parte dos pilotos, xuíces e organizadores e xente que estuvo implicada, o sea, parabéns por todos lados, pilotos de todo o mundo. Tuvemos unha anécdota moi simpática con os portugueses onde nos decían que era imposible que fora a primeira vez que organizásemos un evento deste tipo, que debíamos de levar moito tempo porque eles foron a moitos e nunca encontraron un tamén organizado como este e que fose tan rápido, áxil e preciso. En la categoría de FAI, en la F3A, aquí pues digamos que las personas que sabemos que han entrenado duro y que tienen un alto nivel de vuelo por experiencia y por capacidad son la familia Rombau, Juan sobre todo, que es digamos que el ejemplo a seguir hoy por hoy junto con su padre por la dedicación y la trayectoria y la perseverancia sobre todo. El padre viene en plan bulto, un poco a hacer un poquito de fiesta, pero quien realmente está más fino es mi hijo. Él ha sido 3 veces campeón de España, yo solo una de momento y bueno. Estos son aviones de 2 metros, entonces por eso es F3A. Luego está la F3M, que son aviones más grandes y ya tienen motor de gasolina. Este año se está imponiendo aquí en nuestra modalidad los aviones eléctricos, o sea, con motor eléctrico, que está llegando de afuera y están dando mejores resultados para los pilotos y muchísimas más facilidades. Yo estoy en la B, que es una tabla un poco más sencilla. Luego está la A, que se compone Andrés Leoni, Jan Rombau, Chris, que ellos ya sí que tienen que hacer un ranking y tienen que presentarse a un mínimo de Opens para poder optar a salir internacionalmente, a campeonatos de Europa y así poder llegar a los del mundo. En la actualidad estamos practicando F3A, que es una categoría de vuelo de acrobacia en exterior, que es lo que vamos a hacer este fin de semana, y F3P, que es acrobacia en interior, en indoor. Se suele practicar en pabellones grandes, canchas de baloncesto y demás, porque son los sitios adecuados para practicar dicha especialidad. Nosotros en F3A llevamos compitiendo a nivel ranking, o sea, a nivel puntuación de Campeonato de España, aproximadamente 2 años, es decir, 2007 y la actual temporada, y en indoor llevamos 3 años volando F3P. Bueno, empecé acompañándolo al campo cuando él volaba con entrenadores y bueno, a poco me fue dejando algunos aviones hasta que empecé con F3A a los 12 años. Desde ahí ya me encantó, le pedí que me comprara aviones y hasta ahora no he parado. De los 12 hasta los 17 que tengo ahora ya me ha entrado un vicio y ya no he parado. Dende o punto de vista social do encontro, o evento social en sí, a organización do mundo deportivo, dende o punto de vista deportivo, etcétera, foi perfecto. O sea, unha valoración moi alta, todo o mundo nos dá unha nota superior ao 9. Entrenar muchísimo, básicamente tener buen material y entrenar muchísimo. El que le da más horas es el que gana, básicamente. Yo practico esto con mi mujer, también tenemos muy buena relación en cuanto a piloto y copiloto, y creemos que contra quien realmente queremos medirnos y nos gustaría y sería un placer es con Juan, que es la persona que está llevando muy bien la delantera y hemos hecho lo debido, creemos,
para poder medirnos con él, luego que gane el mejor. Eso es lo que a nosotros más nos interesa, aún quedando por detrás, pero lo importante es que se gane volando mejor. Joan Rombau, que tiene, ¿cuántos años tiene? 18, va a cumplirlos. Andrés Leoni, Chris también, Chris Rombau, que es padre e hijo. Y así más favoritos la verdad es que son pocos, así que ya los siguientes van a estar muy justitos, yo creo. Vamos a ver cosas buenas. Los resultados quizás es lo de menos. Otra cosa será el campeonato nacional, que nos pelearemos dentro de un mes aquí, precisamente en Lugo, y será el nacional. Ahí sí que ya nos estamos jugando un poco más nuestras posiciones, y ahí intentaremos conseguir el campeonato nacional. E hai que decir que por primeira vez nós aquí o tivemos nun evento organizado por nós, tuvemos unha nena, unha rapaza de 16 anos que a verdade lles puxo pelos de punta ao resto de competidores e que levaban moitísimo tempo competindo e que xa eran xente moi trallada. No sé, yo la verdad es que me he encontrado con muchas chicas o mujeres también que han empezado y por lo que sea o no les llega o lo han ido dejando. Y en principio soy la única que compito a este nivel y a ver si sale alguna más, porque ya ves que aquí estamos rodeados de hombres pero no, se portan muy bien y ellos también quieren que haya mujeres, porque también hay que dejar un poco el pabellón alto. El año pasado ocupamos la 4ª posición en el ranking español, detrás de grandes personas como Isaac Prat, Joan Rombau, que asiste aquí, y Roberto Montiel, que ha sido 7 veces campeón de España de esta especialidad, con lo cual nos enfrentábamos a grandes pilotos de la acrobacia con mucha trayectoria, con muchísima experiencia y un gran palmarés sobre sus espaldas. As previsións non se cumpriron. Vamos a ver, non se cumpriron porque non hubo un piloto na táboa B, un piloto galego como primeiro. Eso para nós foi non un fracaso, non? Pero, jolín, nos gustaría, despois de ter traballado como traballamos, traballando para a terra, que non fose un piloto galego que na táboa B, donde había posibilidades, que fose o que ganase. La organización está muy bien, este es un tipo de campeonatos de aviones, donde se vuelan una serie de tablas, una tras otra, entonces ha estado bastante bien organizado y no ha habido mucho tiempo muerto entre manga y manga, donde el público se puede aburrir o cosas de esas. Na táboa A está na máis complexa, na precisa, na verdadeiramente complexa está Joan Rombau, catalán, e despois na táboa B, pois Mario del Valle, un chaval de Madrid, un neno. Teño que dar moitas gracias a moita xente que nos apoiou e que nos fixo ben para que este soño, despois de 25 anos, que tuéramos unha proba deste calibre a nome do clube, e principalmente teño que darlle as gracias á acollida que tuvemos por parte das xentes de Cerceda en todo o que buscamos, restaurantes, acollida que lle deron en aloxamentos, asistencia de público, comportamento do público, etc. Só teño boas palabras para a xente de Cerceda e despois tamén teño que agradecer moito o que é o apoio da corporación que nos está dando como clube e como entidade. Todos os pilotos dixeron el año que viene más.